Hola, imparables. Bienvenidos al podcast dedicado a los equipos de alto rendimiento. Junto a expertos conoceremos las claves para crear y mantener equipos que marcan la diferencia. Hola a todos, bienvenidos a un capítulo más de Imparables. Hoy tenemos el enorme gusto de estar en compañía de Jaime García Prieto, investigador en entornos de biotecnología, biomedicina y emprendedor. Oye Jaime, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Muchísimas gracias a vosotros por estar interesados en lo que hacemos y agradecido y con ganas de explorar un poco esta experiencia. Perfecto, oye, muchísimas gracias Jaime por el espacio. ¿Cómo es esta historia de investigador en temas de biotecnología y biomedicina? Bueno, yo he estado 10 años haciendo ciencia, lo que se dice ciencia translacional en el entorno cardiovascular, y luego he hecho una transición en los últimos 10 años al mundo industria. Entonces digamos que en mis años de profesión tengo la mitad de tiempo como investigador y la otra mitad como industria farmacéutica, consultoría y ahora en empresas del sector salud. ¿Por qué empecé? Pues la verdad es que yo quería ser veterinario. Y no me dio la nota para veterinaria y al final entré en biología, que era un poco el puente. Cuando estuve en biología me gustó, me interesó muchísimo y decidí no hacer veterinaria y seguir el camino y me metí en la parte de biotecnología, en la rama de biotecnología y luego hice un máster en biotecnología, doctorado y luego estuve haciendo ciencia a tiempo completo. Entonces, ¿por qué ciencia? Pues un poco circunstancias de la vida y luego conocí a unos investigadores que un poco me mentorizaron y que me enseñaron el arte y lo bonito de investigar, que es una faceta súper bonita. Que es habitual a veces este tipo de cosas, ¿no? Decisiones que te llevan por otro camino y son decisiones que te permiten ver cosas que antes no podías ni imaginar, con una perspectiva, ¿no? Que luego te hacen, pues, encontrar un mundo de oportunidades. Así que me alegra porque entiendo, si has estado 10 años en un entorno tan competitivo como este es porque has encontrado allí una cantidad de elementos que te han motivado. Total, yo creo que cuando uno entra, realmente va como por el cauce. Si tienes la suerte que tuve yo de tener unos mentores que se preocuparon por mí y me inculcaron la parte de tener ese espíritu de mentorizar y de aportar al individuo que colabora contigo, que está en tu equipo, yo tuve esa suerte y entonces aquellos que consiguen eso, pues es muy fácil subirse a ese barco, porque cuando tienes un líder que es un mentor, que es un apasionado y que es un fuera de serie, pues es más fácil. Entonces yo tuve esa suerte. Mira, que el otro día hablábamos de ese enorme impacto positivo que puede generar un líder en un montón de vidas y lo acabas de nombrar. O sea, has encontrado a alguien que con una experiencia se ha tomado el tiempo de hacer una mentoría, de ayudarte a encontrar y descubrir un mundo que para ti era totalmente nuevo y que de alguna forma ese buen hacer de él pues ha logrado transformar profesionalmente tu vida, ¿no? Bueno, y después de todo esto, ¿cómo llegas al mundo empresarial? Porque vienes de algo de mucha ciencia y ahora decides meterte en un terreno del día a día del negocio, ¿no? Yo sé dónde he querido llegar o dónde quiero estar cuando sea mayor. Eso ha sido un aprendizaje que me han dado estos mentores de ciencia, mis jefes de tesis y mis directores, que me enseñaron a pensar así, a pensar muy a largo plazo, pero no he tenido un plan en el corto, así tan decir, bueno, es lo que quiero. Yo sabía que para mi futuro no iba a ser feliz en el mundo laboratorio. La ciencia es muy bonita, pero es muy sacrificada. No iba a poder viajar por el mundo. Mi mujer tiene una carrera profesional, también teníamos que apostar por ella y entonces, bueno, fueron una serie de decisiones en esa época y entonces yo creía o entendía que en el largo recorrido no iba a ser feliz, ¿no? Ahora lo echo muchísimo de menos. En cada faceta que uno hace encuentra cosas buenas y cosas malas, pero normalmente las buenas las descubre cuando ha dejado la faceta, cuando ya ha pasado a la siguiente, ¿no? Se acuerda de lo bonito que lo bueno que tenía antes. Entonces tampoco lo planeé. Mi decisión básicamente fue, bueno, tengo una experiencia científica interesante, he estado en Estados Unidos, he estado en Inglaterra, he colaborado en un entorno internacional y he visto el mundo competitivo de primer nivel. Yo creo que las personas más listas que yo he conocido, las he conocido ahí en ese laboratorio y entonces pues decidí hacer una transición. Podía haber hecho una transición muy abrupta y en ese momento de dudas llegó una oferta de una empresa de farmacéutica de la industria y dije, bueno, yo creo que es el momento. Entonces ese fue el primer movimiento que hice y me metí en una empresa, estuve ahí un tiempo y luego me di cuenta que no tenía suficiente autonomía, no era el entorno donde yo me sentía que podía realizar y decidí que me tenía que formar un poco más. Entonces en búsqueda de la excelencia, igual que había
había hecho en ciencia, pues busqué formarme, fui a Suiza a hacer un máster, un MBA en IMD, que es una escuela de negocio. Ahí conocí a gente también muy interesante y muy inteligente. Y luego fue cuando di el salto, porque a la vuelta de IMD nos quedamos embarazados de mi segunda hija y ahí decidimos como familia, como equipo, que debíamos, bueno, quedarnos en España. Y entonces en España las opciones que se me plantearon no eran un poco lo que esperaba o lo que quería y decidí emprender. Entonces no es una decisión, voy a montar un proyecto, sino las circunstancias me llevaron a decidir que yo creo que la mejor opción era esa. Y entonces empecé y sin quererlo ni beberlo hasta ahora. Pero al final es una decisión consciente, ¿no? Tú decías al inicio, no te marcaste esos pasos A, B, C o D, que a veces la gente piensa que esta es la forma en la que se estructura, entre comillas, un éxito empresarial. La realidad creo que, como bien lo dices tú, son decisiones que siempre van buscando un objetivo final, ¿no? Entonces yo sabía que quería ir allí y lo que tenía es que asegurar que cada paso que fuese dando me llevase a ese final. Y yo creo que ese es el ejercicio. Sé dónde quiero llegar y en el camino me voy acercando y voy disfrutando, ¿no? Sí, bueno, disfrutando. Disfrutando es una palabra en este momento de vida de emprendedor difícil, pero sí, la parte de futuro, objetivo y tener un propósito en la vida y dedicarme a lo que me gusta, eso sí creo que lo estoy consiguiendo y en eso sí que estoy satisfecho. Bueno, ahora entremos en materia. ¿A qué se dedica este emprendimiento? ¿Qué haces en este emprendimiento? Vale, bueno, nosotros lo que hacemos se llama Galeneo Health, nuestra empresa, y somos una empresa especializada en la hospitalización domiciliaria. Es muy amplio ese término. Hay en inglés una categoría que se llama Hospital at Home y lo que nosotros hacemos o trabajamos para conseguir, porque es algo nuevo relativamente, es trasladar la habitación del hospital al hogar de los pacientes, pero con una cosa clave que es a escala y rentable. Es eso a lo que nos dedicamos, a obtener procedimientos o a desarrollar procedimientos que nos permitan llevar a muchas casas la asistencia con calidad hospitalaria y que tenga un componente de rentabilidad suficientemente interesante como para que esto se implemente. Por darte un poco de contexto, mi abuelo era médico, pues el médico de un pueblecito en Castilla-La Mancha y luego fue creciendo y llegó a Madrid. Mi madre es médico y tiene una carrera muy dedicada a los pacientes, con muchísima práctica habitual o diaria de visitas médicas domiciliarias. Entonces, eso se ha hecho toda la vida, se lleva haciendo cientos o miles de años. La cosa es cómo lo consigues hacer que todas estas personas puedan disfrutar de esta asistencia domiciliaria. ¿Por qué? Porque es mejor y donde está la clave es, a pesar de que es más barata en algunos países, no encuentras la manera de demostrar la rentabilidad en países, por ejemplo, en Europa, donde hay mucha salud pública. Yo tengo experiencia porque trabajamos con un cliente que aquí en Latinoamérica se centra en este segmento y el elemento importante es garantizar el nivel de calidad y la rentabilidad. En ocasiones encuentras una sobrecarga en el modelo tradicional y obliga, digamos, a utilizar este modelo en casa para nivelar los niveles de prestación de servicio. La tristeza es que te encuentras aquí es que para conseguir la rentabilidad bajan calidad y aquello pues no termina. Por eso me gusta mucho lo que acabas de decir. Primero, garantizar esos niveles de calidad y sobre esto conseguir unos procesos que nos permitan realmente escalar y que el negocio sea rentable, ¿no? Bueno, pues en eso estamos. Hablando de propósitos, bueno, es una misión difícil que depende de mucha gente y de mucho esfuerzo, pero yo creo que merece la pena. Es un poco hablando de qué me ha llevado aquí, ¿no? Y quizá lo que me ha llevado aquí es que lo que intentamos resolver es un problemón que afecta a todo el planeta y que si damos con la tecla o somos unos de los que den con la tecla, pues merecerá mucho la pena el sacrificio, esfuerzo y dedicación que tenemos, vamos. Total. Creo que tienes un elemento importantísimo en tu negocio y es que al final hay un tema donde el día a día tiene un impacto positivo en mucha gente, ¿no? En la vida de mucha gente, ¿no? Y eso permite que esos colaboradores tuyos pues tengan un propósito. ¿Cómo crees que tener un negocio que tenga un propósito vital te ayuda en la motivación, te ayuda a que la gente se vincule emocionalmente en el día a día? Es una pregunta difícil. Yo al no ser médico, yo soy apasionado de la salud, no me dedicaré a otra cosa que no sea proyectos de salud, en eso lo tengo clarísimo. Me gusta, me interesa y creo que me he formado suficiente como para desarrollar una buena actividad. Entonces, el hecho de no ser ni médico, ni enfermera, ni fisioterapeuta, ni psicólogo, ni auxiliar de enfermería o de estar en primera línea de la asistencia, me permite esforzarme en organizar, en buscar eficiencia. Entonces, yo creo que esa es una particularidad de nuestro proyecto. Yo cuando hablo con gente, me dicen que tengo mucha pasión por lo que hacemos y que lo cuento con mucha motivación. Y yo creo que es porque me encantaría ser médico. Realmente pienso como, venga, pero haz esto. Entonces, esa incapacidad, porque no me he formado y no estoy cualificado para hacerlo, me hace, yo creo que empujar.
Y yo creo que cuando tienes a alguien al lado que es un apasionado de lo que hace o lo tiene claro, aunque hay días que uno está más bajo y uno tiene sus dudas, yo creo que es lo que más prima en que yo haya conseguido rodearme de gente más lista que yo, muy trabajadora, muy apasionada, tanto en sociosanitarios, que al final son los que levantan este negocio y este proyecto, como los no sanitarios que están un poco en la parte de mi equipo y un poco construyendo la infraestructura para llegar a todas las casas en tiempo, en forma y con la garantía que nosotros nos exigimos. Pero mira que ahí comentas una cosa muy interesante, Jaime, y es que vienes de un entorno de ciencia donde hay un elemento importante que es cuestionarse e intentar entender, ¿vale? El hecho de que no, aún no estés, digamos, practicando como médico, también te da una perspectiva de preguntar, de cuestionar el porqué de ciertas cosas, que no las entiendes como preestablecidas. Cuando uno ya está metido en el proceso, pues uno entra allí y está en el día a día y ese día a día te satura y al final pues es lo que hay. No sé si me hago entender. Cuando tienes perspectiva, esa motivación, que lo ves desde afuera, vienes además con una mente inquieta de investigación, de cuestionar, venga, démosle forma, estructura, pues claro, aquí se hace algo muy interesante, ¿no? Tienes esa motivación, tienes la capacidad de preguntar por qué no estás metido allí, esto, por qué esto sí, y creo que si estás bien rodeado, aquello genera una dinámica muy interesante en el día a día, ¿no? Sí, claro, yo creo que la ciencia, think out of the box, como no estoy todo el rato ahí y no estoy pendiente de las guías, hay una cosa que, aunque yo sea responsable último de la empresa, al final los sociosanitarios, el código deontológico, los profesionales que de verdad curan, tratan y asisten, tienen normas, unas leyes, de hecho hay normativa muy estricta desde el punto de vista de salud, y hay lo que se llaman las guías clínicas que les impiden cuestionar y al final la vorágine, la parte psicológica de estando con el paciente, pues al final estás en otra. Ahí hay un clash brutal entre el gestor y el médico, el director médico y el director gerente, que es difícil. Que solo los muy cracks dan con la tecla de tener ambas partes pues alineadas siempre, ¿no? Ahí te doy la razón. Perfecto. Bueno, Jaime, creo que nos has abierto una puerta interesante y es que para aquellos que emprendemos un poco tarde, donde ya tenemos familia, una esposa, unos hijos, hay un ejercicio allí importantísimo y es cómo logras estructurar ese emprendimiento cuando hay una familia por detrás, ¿no? Y es que el primero que tiene que comprar tu idea es tu esposa, porque si a ella no le vendes esa idea, difícilmente vas a lograr consolidarla, ¿no? ¿Cómo ha sido ese ejercicio allí entre tú y Pues por delante decir que Galeneo Health, el 50% del esfuerzo es familiar. Es imposible montar un proyecto con las dinámicas de una empresa de growth, con la energía o las necesidades de crecer rápido, tener inversores, complacer al inversor, complacer al paciente, al equipo. Eso te absorbe y entonces es imprescindible que tu equipo, el más importante o sea, el mayor activo que tenemos, que es nuestra mujer o pareja, por lo menos se lo tiene que creer, como dices tú, y por lo menos te tiene que creer y tiene que ver que para ti es mejor. Galeneo no surge de vamos a hacer esto así, sino que es también, yo monté 3 empresas anteriormente, una de estas fue una empresa de servicios y de esta empresa de servicios a raíz del COVID de Madrid, que como sabes pues impactó duro, a raíz de eso viró la compañía hacia lo que es hoy Galeneo, pero viene de un embrión distinto. Entonces tampoco es que yo le contara, creo que si se lo contara ahora probablemente la respuesta sería distinta, pero es lo que te decía al principio, yo no he sido una persona que ha planificado, con lo cual no he tenido ese momento de voy a montar esto. Sí que todas las noches, casi todas, ella siente el termómetro y hace de empujar o frenar como buen partner, como buena socia, la parte emocional o la parte de ímpetu que a veces pues, necesitas a alguien al lado que te relativice o que te ponga en tu sitio cuando a veces lo necesitas. Y yo creo que para aquellos que quieren emprender, teniendo obviamente una pareja al lado, una familia, hay que ser totalmente transparentes, hay que vender la idea, la familia tiene que comprar la idea, porque lo que acabas de decir, el camino, bien sea con inversores, bien sea porque tienes un objetivo de crecimiento rápido, bien sea porque al final quieres convertir esa idea en un negocio, vas a necesitar mucho de tu tiempo y vas a necesitar desconectar de la realidad de tu familia para conectar con esa realidad del negocio que quieres. Y eso no se puede hacer si realmente no hay un acuerdo,
no hay una motivación conjunta, esto no se puede llevar a escondidas, ¿no? No, estamos de acuerdo. Es fundamental. Hay una parte también de sacrificio, no solo de mi mujer, ¿no? De mis hijos. Yo de pequeño me quejaba de que mi madre trabajaba mucho y por eso no quería hacer medicina. Luego ahora de mayor, pues siempre digo que ahora tengo 2 tazas, ¿no? Entonces yo creo que sí, los niños también se adaptan. Aquí hay una lectura un poco porque yo hablo con muchos emprendedores y esta vertiente, ¿no? De balance, de pausa, de pensar, de no alterarte mucho, de que la parte familiar la puedas separar. Nosotros en Galenea, no sé si es mi mentalidad, mi postura, yo trabajo todos los días, a todas horas, el equipo que tenemos en la oficina lo hace, el equipo que colabora a tiempo parcial, sociosanitario, son gente que tiene 2 y 3 trabajos, o sea, digamos que la cultura que estamos creando o que se crea con las piezas que forman parte, es de trabajo y todos conocemos todos, yo de alguna manera, todo mi equipo sabe mis problemas, yo soy un libro abierto, pero además creo que es bueno que sepan dónde estoy. Tú al final los proyectos emprendedores son proyectos muy inciertos. A mí no me gusta nada mentir, de hecho quizá me pase de transparencia y hay un poco que vas nivelando en función de la fase de la organización donde está. Al principio tienes que ser muy transparente para traer gente al barco y que remen contigo y supongo que conforme pasen los años pues habrá que limitar la información. Ahora estamos en un momento de galeneo donde estamos estabilizándonos, donde creo que estamos en un punto dulce desde el punto de vista profesional de lo que hacemos, la gente nos considera, se interesa por lo que estamos desarrollando y ahí es un momento donde la información hay que empezar a considerar si la controlas. Pero, volviendo al punto de la familia y volviendo al punto del equipo y de cuántos sacrificios hay, pues yo creo que es fundamental que uno entienda que esto no es fácil, que uno entienda que si quieres mantener mucho balance y no afectar nada a tu familia, es probable que no funcione, que si tú quieres motivar a gente y pedirle que hagan sacrificios y esfuerzos muchísimo más de la jornada laboral, de lo que al final es una realidad, no sé, las startups, por lo menos donde estamos nosotros, no son fáciles y no se financian fácil y la gente está apostando mucho de su desarrollo. Entonces yo creo que tienes que tener ese balance entre lo que compartes, lo que no, lo que sacrificas y con una mentalidad muy de compartir, ¿no? Muy colaborativa, tanto de la vida personal como de los sacrificios personales de todos y ayudarse mucho y es un poco, yo creo que la filosofía que tenemos y cómo organizo yo desde mi posición en la parte de información, sacrificios familiares y demás. ¿Cómo logras de alguna manera vender la idea que luego se convierte en todo un negocio a los primeros que empiezan contigo esta historia, ¿no? Y lo acabas de decir, hay un elemento fundamental y ahí es transparencia. Al final tú estás apostando por esto porque crees, es trasladar de forma directa esa información y cuando tú dices controlar no es mentir y es necesario igual socializar eso con quien es capaz de entender ese momento de incertidumbre. En mi caso yo igual que tú, había gente con la cual le decía esto y se mandaba las manos a la cabeza, me voy porque eso se va a caer, no, no, es que cualquier negocio tiene incertidumbre y aprendes que hay que ser muy transparente, pero saber de alguna forma quién es capaz de entender el mensaje total, ¿no? A ver, esta mañana yo estaba hablando con un miembro de mi equipo y le estaba diciendo, estoy dudoso, ¿no? Entonces, típico momento de bajón y es el propio equipo el que te levanta. Yo creo que hay que ser un superhombre o un robot si siempre estás fingiendo que esto va bien. O sea, yo creo que hay una parte de formar un equipo y de tener de esta transparencia donde tú tienes que mostrar vulnerabilidad y dudas, no pasa nada. Sabes quién está comprometido cuando te levantan y sabes quién no está comprometido cuando mira para otro lado y por darte pepinos, como estés, ¿no? Eso es un poco también lo que sientes. Yo creo que es un proceso. Yo no lo entendía, no lo consideraba. Todos estos libros que te lees, esto yo creo que es un poco, es un camino. Lo que sí que luego empieza a resonar lo que tú sientes, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un muy amigo mío que habla mucho de la cultura. Entonces, él, cuando empezamos este proyecto, él me decía cultura, cultura, cultura. Claro, él estaba en una fase de la startup en la que él trabajaba, pues más avanzada, ¿no? Entonces ya estaba como 5 o 6 años por delante y estaba diciéndome, cuida la cultura porque es el éxito, ¿no? Y entonces yo empiezo a resonar. Ahora nosotros, estos años pasados, yo no entendí eso, no lo valoré, no lo supe ver y ahora cuido mucho la cultura y me doy cuenta que es importante para liderar un proyecto, para tener seguridad en la toma de decisiones, estar rodeado de gente con la que estés cómodo. Me pasé mucho tiempo de los primeros meses, años, intentando cambiar a gente, acercando a la gente a mí, intentando convencer y yo creo que ahí me equivoqué y supongo que forma parte del proceso, que ahora me cuesta muy poco motivar, me cuesta
cuesta muy poco, no convencer, pero casi me convencen a mí porque la gente con la que trabajo y el equipo que tenemos es un equipo donde todos somos transparentes, por supuesto son súper buena gente, muy trabajadores, tenemos una cultura creada en el equipo que resuena con todos nosotros, principalmente conmigo, y eso facilita mucho. Cambiar el business plan, decisiones estratégicas, es mucho más fácil. Y una de las grandes ventajas cuando tú tienes una cultura ya establecida que te permite determinar qué tipo de perfil puede encajar y no puede encajar dentro de la organización. Esto también es importante, como bien dices tú necesitas un tipo de persona que encaje bien, que sea sincero, que le puedas hablar en términos reales, que no haya que meterlo en algodones. Y al final esto te permite, la cultura también te permite determinar quién va a llegar, va a encajar y también te permite determinar realmente cuáles son los criterios de selección de la gente con la que quieres trabajar el día a día, ¿no? Es lo más difícil eso. Claro, nosotros somos una empresa donde al final nosotros somos un pasillo de hospital descentralizado y en un hospital hay el pasillo, las máquinas, los fármacos, servicios generales, oxígeno, estas necesidades básicas de la hospitalización y personas. Y el servicio, pese a que está un poco regulado o muy regulado y demás, al final es un trato entre personas. El buen médico, ahora que hablamos de telemedicina, tecnología, el futuro, AI y tal, el buen médico es aquel que transmite confianza, que escucha, que se siente cercano. El buena enfermera, que sí creo que es una profesión que cada vez será más valorada precisamente por esto, son los que más interactúan, pues el bueno es aquel que es sociable, tiene una capacidad de integrar un montón de cosas y de servir. Entonces, nosotros en Galeneo ahora entendemos que funcionamos medianamente bien, podemos funcionar mejor, porque yo creo que la parte humana está muy inculcada, está muy entendida. Hay veces que hay que decir, poner unos límites, las cosas se despistan, pero por lo general intentamos que los profesionales sanitarios, con esta cultura de sacrificio, de trabajar mucho y que la gente esté contenta. Y eso lo haces si a los que fichas encajan, porque nosotros no podemos transmitir felicidad si no la tenemos, y si nuestros profesionales no están contentos, nunca va a dar un buen servicio. Entonces, para que el paciente esté sano, el médico tiene que estar contento, simplifico, médico, enfermera, ¿vale? Todo el equipo asistencial tiene que estar contento y valorado, y eso repercutirá en la empresa, en crecer, en dinero y en rentabilidad. Y eso nos hemos dado cuenta, yo creo que a veces un poco tarde de esto. De nuevo, habrá quien me escuche y dirá, eso no es como lo dices, luego eres muy duro, luego no sé qué, luego estás pensando en productividad. Sí, me tengo que poner un gorro y otro, pero esto es básico. Si no están contentos, el paciente no está sano. Nos dedicamos a cosas muy diferentes, pero la base es la misma. Al final, nuestro servicio, yo presto servicios desde el punto de vista de Alpha Remote Team y tú prestas un servicio. Y una de las cosas, como bien dices tú, este proceso de emprender, que es un camino donde te caes, te levantas, te limpias las rodillas, cuestionas y mejoras. Esto es inevitable, ¿no? Y uno de esos ejercicios que nos obligamos en el pasado es realmente a entender la base de nuestro negocio. Yo puedo vender muchas cosas, ¿sí?, y tener un mensaje comercial claro, pero el único que realmente transforma ese mensaje comercial en una realidad esa gente que yo pongo al otro lado, que interactúa en el día a día con nuestro cliente final. Entonces tú puedes tener allí lo que sea, pero ese profesional que está contactando, yendo a la casa, yendo a interactuar con ese cliente final tuyo, es el realmente que va a lograr subir esos niveles de calidad, conseguir que haya una muy buena atención. Y eso se consigue cuando tú te preocupas por la gente que contratas, buscas lo que dices tú, que realmente haya felicidad, y el concepto de felicidad pues siempre es muy discutible, pero que alguien tenga vocación, que tenga ganas de hacer las cosas, que tenga ganas de colaborar, de que entienda que hay un ejercicio importante detrás de lo que hace, ¿no? Entonces el resultado final es este, o sea, si tú quieres poder estar en un buen servicio de calidad, realmente tienes que contratar gente que permita que ese servicio se haga de buena calidad, ¿no? Total. Es muy difícil. Yo creo que la selección, la gestión de las personas es lo más difícil. Yo es lo que más sufro, lo que más me ha hecho sufrir y lo que más ha ralentizado nuestro desarrollo y crecimiento han sido las decisiones de encaja o no encaja. Ahora lo tenemos muy claro. En nuestro proceso de selección hay preguntas que nadie entiende, pero que en el equipo de recursos humanos, que al final es una pieza muy importante y que ahora lo vamos profesionalizando, o sea, ya tenemos nuestro método, nos entendemos. Estamos en entrevistas, yo a veces estoy en entrevistas, yo miro a la responsable de selección de Galeneo y de recursos humanos y solo con su cara sé que no le ha gustado. Y ella igual, ¿no? Ella me mira y dice, sabía perfectamente que no te iba a gustar. Y luego hacemos una cosa, que esto no sé si lo podría decir, que yo intento en las entrevistas ser yo. Hay diferentes métodos, ¿no?, en la selección. Yo intento ser yo. Yo, como si estuviera con una cerveza. La prueba esa del café, pues no es una prueba en sí, simplemente soy yo
como si fuera con un amigo. Digo tacos, me levanto, cojo el teléfono, o sea, me quito toda la educación y toda la formalidad de un director general que va a contratar y me pongo llano, barra de bar, y eso hace que haya gente que haya salido corriendo en el minuto 1, cosa que, oye, bueno para ti, bueno para nosotros, y gente que haya encajado y que sigue con nosotros precisamente porque le sorprendió y porque ha entendido que va a estar cómodo trabajando con nosotros. Y esto que dices, Jaime, es un ejercicio que también hicimos nosotros, sobre todo para intentar compartir a quien nos escucha la importancia del proceso de selección. Para nosotros como empresa que nos dedicamos al tema de staff tecnológico, el hecho de haber afinado el proceso de selección fue un ejercicio, de entenderlo. La rotación es un dolor de cabeza, gente que no encaja es un dolor de cabeza. Cuando tú logras encajar bien ese proceso, y encajar, ¿qué significa? Hacerlo de una forma muy profesional. Por ejemplo, en mi caso, cualquier persona que contratamos dentro de la organización, yo participo en ese proceso, siempre, porque al final yo puedo hablar muchas cosas con mis clientes, pero quien va a lograr transformar mis palabras en realidad es quien contratamos. Y eso que acabas de decir tú es importantísimo, o sea, y más cuando estás en una organización donde estás creciendo, tienes que garantizar que la gente que llega viene a sumar a esa visión. Y es una cosa que a veces cuando comienzas con el crecimiento, tengo muchas responsabilidades, no, venga, dejo a los recursos humanos que escoja, no, venga. Hay momentos cruciales y sobre todo cuando estás intentando crecer, tienes que garantizar de quién entra a tu organización y decir, oye, yo me siento cómodo trabajando con esta persona y si yo lo hago, seguramente el resto de la organización lo hará, ¿no? Así que te felicito por estar ahí al pie del cañón. Yo confío mucho en mi equipo, he de decir que son unos cracks y es muy difícil lo que hacemos. Entonces, pues es difícil seleccionar y bueno, cuando compites con los mejores hospitales de España, pues es difícil con una startup contratar. Hemos tenido mucha suerte y yo creo que ha sido por el equipo, transmite mucha confianza. Nuestro equipo yo creo que son gente que transmiten confianza y eso, pero no ha sido planeado, volvemos a lo de siempre, esto no ha sido planeado, esto es como un método que vas un día y prueba y contra la pared y golpe, o sea, product market fit, pues aquí hablamos de, bueno, culture, pero es un funnel, ¿no? También de adquisición y tiene ahí unos procesos que son prueba de error. La capacidad de cuestionar, Jaime. O sea, y eso es un elemento que yo cada día cuando hablo con emprendedores o cuando intento apoyar a alguien, es importante el hecho de cuestionarse. O sea, si tú no te cuestionas las cosas, si no dices, oye, esto lo podemos mejorar, esto por qué, al final esto te va llevando. O sea, dices, no hay un plan escrito, pero o sea, hacerse las preguntas adecuadas de forma recurrente te va permitiendo mejorar y al final llegar a ejercicios evolucionados como el que estamos hablando, que tengo que competir con un montón de hospitales, digamos, la forma en la que nos acercamos a esos profesionales tiene que ser de una forma inteligente, qué podemos dar nosotros que no dan ellos, cómo garantizamos tal. Hay un ejercicio muy meditado, ¿pero por qué? Porque has ido cuestionando hasta llegar a un elemento que dice, oye, esto tiene sentido. Bueno, Jaime, el tiempo pasa y más cuando tocas temas tan interesantes. A mí me gustaría hacerte una última pregunta y es que, claro, tú estás en un ejercicio muy humano y dices, oye, tengo mis dudas, mis momentos de incertidumbre, que eso es lo que no se escucha. En los libros, al final, quien entra a emprender, esto es una aventura, no, aquí hay problemas, aquí hay desafíos, aquí hay dudas, o sea, al final es una persona, como dices tú, no es un robot, una máquina, es una persona, tiene que resolver un montón de situaciones y la primera es que la cabeza es muy difícil de gestionar. Entonces, oye, agradezco enormemente pues esa sinceridad, el camino no es sencillo. Me gustaría preguntarte, ¿qué ha sido lo más complicado cuando has empezado este proceso de consolidar esta idea en un negocio? Yo creo, para mí, es cómo mantengo la calma si eres responsable de gente. Nosotros somos 70 empleados y más de 150 colaboradores. Somos mucha gente todos los días y como hay cierta incertidumbre, aunque nos lo creamos y estemos contentos de lo que hacemos, hay cierta incertidumbre. A mí me cuesta mantener la calma y sentirme absolutamente honesto con todo el mundo. La realidad es que esa presión para mí es lo más difícil, mantener esa presión, ese liderazgo, ese optimismo, eso Total. para mí. Sobre todo esto pasa porque hay un vínculo emocional que estableces tú con toda esta gente. Y a muchos emprendedores nos pasan, pero cuando logramos ese vínculo emocional, y al final lo que dices, no somos un robot, no somos una máquina, es gente que siente. Pero Jaime, yo creo que una cosa que es importante, que eso me ayuda a mí mucho en lo personal, es, a ver, a veces uno tiene que ser consciente que ha hecho el mejor esfuerzo, que ha sido sincero, que ha trabajado, que ha dado lo mejor para que esto salga bien. Y al final ese es el balance, o sea, si llega un momento determinado donde esa historia no llega a buen fin, tú vas a poder dormir tranquilo porque has hecho
hecho tu mejor esfuerzo. Entonces, al final, eso no te va a quitar la preocupación, pero creo que es un elemento importante saber que has trabajado con honestidad y que cada día haces tu mejor esfuerzo para que esto funcione. Es como que esos son fases, pero sí, yo estoy tranquilo. Dentro de toda la incertidumbre y de la presión, yo estoy tranquilo porque al final lo que hacemos es la leche. Yo prefiero trabajar muchas horas en vender salud que trabajar muchas horas en vender móviles, dinero, casas o lo que quiera la gente vender, ¿no? Yo creo que lo nuestro es lo más bonito de vender salud y vender salud en el entorno más confortable que uno tiene, y hay mucha relación personal, que hay trabajos que esto no lo tienen, hay un cierto aislamiento y tal. Entonces, si esto no sale, que no lo creo, porque la verdad es que estamos muy bien, como te he dicho, estamos muy bien posicionados, vamos bien, hay elementos que tenemos que mejorar, pero estamos en muy buena dinámica, pues a pesar de estos pequeños detalles no positivos del todo. Yo creo que todo el mundo que trabaja en nuestra organización siente que sus horas y sus esfuerzos merecen la pena, y eso pues al final te vas a la cama con tus agobios, pero mucho mejor que si trabajaras en otros sitios, que vas a tener los mismos problemas de presión y encima lo que vendes no es la mejor salud que puedes dar a alguien. Bueno, Jaime, ha sido un enorme gusto estar contigo. Me voy con muy buen sabor de boca a esta reunión. Te agradezco muchísimo el tiempo y la sinceridad que has compartido con nosotros. El placer ha sido mío. Contad con nosotros para lo que necesitéis, a vuestra disposición para cualquier otra charla que tengamos que explorar experiencias dentro de la siguiente fase, a ver dónde estamos. Muchísimas gracias. Mil gracias por acompañarnos en Imparables, un podcast pensado para aprender a crear y consolidar equipos de alto rendimiento. Y recuerda, juntos somos imparables.